Thomas Samuel Kuhn. Nació el 8 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio. Doctorado en filosofía por la Universidad de Harvard y en física teórica en 1949. Fue profesor en Harvard, Berkeley, Princeton y en Massachusetts. En 1962 publicó La estructura de las revoluciones científicas, en donde exponía la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada entonces. Sostenía que las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. El filósofo Thomas Kuhn se ocupó principalmente de cuestiones acerca de filosofía de la ciencia. ¿Cómo se lleva a cabo la actividad científica? ¿Existe un mismo patrón en dicha actividad que se pueda aplicar a lo largo de las distintas épocas históricas? ¿A qué se debe el aparente éxito en la obtención de conocimientos de la ciencia? ¿Dicho conocimiento, por otra parte, es acumulativo a lo largo de la historia? Uno de los primeros intentos de dar a la ciencia el carácter orgánico que parece exigir la historia fue el formulado por Thomas Kuhn en su influyente libro de Structure of Scientific Revolutions, 1962. El punto de vista Kuhn es que la ciencia piensa en términos de comunidades de científicos más que de individuos aislados. Para Kuhn el rasgo más característico de los científicos es su conservadurismo, como consecuencia del prolongado adoctrinamiento que los científicos reciben durante su formación. Este adoctrinamiento se ubica dentro de los confines de lo que Kuhn llama un paradigma. Según Kuhn, el paradigma representa toda una manera de pensar y actuar, es el que representa el todo estructurado de una ciencia dada y también el que conduce las actividades de investigación de la comunidad científica. Esto es así, porque el paradigma representa la totalidad de la información básica, las leyes y la teoría que se enseñan al aspirante a científico como si fueran verdaderas, y que él debe aceptar si pretende a su vez ser aceptado dentro de dicha comunidad. La labor de la comunidad científica es comparada por Kuhn a una solución de enigmas y la suma de esta actividad constituye su ciencia normal. La ciencia normal trabajando dentro del paradigma y sin cuestionar su autoridad es un proceso altamente acumulativo. En este sentido limitado, la noción de Kuhn se asemeja a la de los inductivistas, aunque más fundamentalmente se opone a esa posición por su aseveración implícita de que todas las observaciones tienen el peso de la teoría, porque están determinadas por el paradigma. El enfoque historicista de Kuhn, según el cual, la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. 1. Establecimiento de un paradigma. 2. Ciencia normal. 3. Crisis. 4. Revolución científica. 5. Establecimiento de un nuevo paradigma. La expresión revolución científica es un concepto de la epistemología y la historia de la ciencia acuñada por Thomas Kuhn en la obra La estructura de las revoluciones científicas. El concepto kuhniano de revolución científica implica una especial relación entre las condiciones socioeconómicas y el entorno intelectual, y se entiende como el momento en que la producción científica deja de reproducir los esquemas de la denominada ciencia normal, y se produce un cambio de paradigma científico. Consecuencias metodológicas. Desconfianza ante las intuiciones ingenuas del sentido común como intérprete de la realidad. Se incrementa el valor de la observación y de la experiencia y la necesidad de la verificación empírica. Los sistemas puramente especulativos, como construcciones mentales deducidas a partir de unos principios universales no discutidas, ceden el paso a hipótesis de trabajo basadas en la experiencia y sujetas a una revisión continua. Nuevo criterio de verdad. La deducción, que había reinado desde Parménides, cede el trono a la inducción. Galileo la practica, y Bacon acomete la tarea de justificarla teóricamente y de elaborar su metodología, de forma que constituye el nuevo instrumento, novum organum, de la ciencia en sustitución del órgano aristotélico. La expresión de la realidad se matematiza. La ciencia moderna desea predecir con exactitud los fenómenos, y para ello necesita conocer las leyes físico-matemáticas que los rigen.
Cada rama de la ciencia se independiza de las otras, aunque aproveche indirectamente sus avances. Consecuencias filosóficas. Se derrumba la autoridad de Aristóteles. Se ve que Aristóteles se equivocó al afirmar el sistema geocéntrico de esferas, la incorruptibilidad de los astros, el cese del movimiento cuando cesa la causa, etc. El desprestigio de Aristóteles aumentó también por considerársele defensor a ultranza del método deductivo y la especulación pura. Cambia el concepto de ciencia. Ya no interesa lo óntico, sino lo fenoménico, la realidad subyacente, sino el comportamiento aparente. Consecuencias religiosas. Autonomía de la ciencia frente a cualquier autoridad. La última palabra corresponde a la razón, que parte de la experiencia científica y vuelve a ella para verificar sus conclusiones. El científico moderno suprime las explicaciones prenaturales de los fenómenos físicos, y busca solo las causas inmanentes, intramundanas. Como se puede ver, el enfoque historicista da más importancia a factores subjetivos en el proceso de investigación científica que anteriormente habían sido pasados por alto. Kuhn muestra que la ciencia no es solamente un contraste y neutral entre las teorías y la realidad, sino que hay diálogo, debate, y también tensiones y luchas entre los defensores de los distintos paradigmas. Los científicos no son seres absolutamente racionales. Cuando los experimentos parecen mostrar que una teoría determinada es falsa, algunos científicos continúan usándola.